El vídeo de hoy va a ser cortito, simplemente quiero daros una introducción a Bubble y hablaros un poquito de las diferencias entre Bubble y WordPress. Hasta el día de hoy, aquí en Thrive siempre os hemos hablado de WordPress, de cómo utilizarlo, de cómo utilizar, por ejemplo, el ecosistema de plugins de Thrive. Os hemos enseñado a crear todo tipo de infraestructuras digital, ya sean e-commerce, diarios de publicación, como si fuerais a crear o desarrollar el mundo, a desarrollar blogs sencillos, a hacer páginas de branding personal, a hacer todo tipo de cosas con Thrive y con WordPress en general, ¿no? Y queremos empezar a introduciros un poquito dentro del ecosistema de Bubble. Bubble es una herramienta no-code, probablemente es la más famosa del mundo. Hay más de 2 millones de personas en el mundo utilizando Bubble para crear aplicaciones web. Y aquí viene mi primer punto y la gran primera diferencia entre WordPress y Bubble. WordPress es un Content Management System, es decir, se originó y se creó con la idea de gestionar y crear contenido. Es por eso que WordPress es la mejor herramienta si estás pensando crear un curso para almacenar contenido que vayas a luego transmitir a otras personas. Es por eso que es genial para crear, por ejemplo, un e-commerce donde tienes un montón de contenido y permites que haya gente interactuando con ese contenido, ¿no? Al final un e-commerce es un montón de imágenes, un montón de productos organizados de una forma y luego sí es verdad que tienes algún tipo de aplicación, por así decirlo, en el que aceptas pagos y a cambio pues le das algo a alguien, ¿no? Pero en líneas generales WordPress es una plataforma muy sencilla, ¿vale? De hecho, nosotros casi nunca tocamos la base de datos de WordPress, que al final es un poco lo que hace de WordPress una aplicación en sí. Es las cosas que almacenas y que creas en la base de datos y luego cómo haces que la gente interactúe con tu web y con dicha base de datos. Con Bubble sí que es verdad que utilizamos una herramienta sin programar, porque todo lo que hacemos es pues un poco parecido con Thrive, ¿no? Que lo hacemos todo maquetando visualmente sin tener que programar nada, y con WordPress tampoco hace falta programar nada. Pero con Bubble estamos creando cosas bastante más elaboradas. Bubble no es un Content Management System, sino que es una aplicación para desarrollar aplicaciones sin programar, que es precioso. Pero ojo, porque aquí de verdad sí que quiero enfatizar el hecho de que no code no significa no work. Para poder hacer una buena aplicación en Bubble tenéis que ser muy buenos. Y con Bubble podéis hacer todo tipo de aplicaciones. Nosotros, por ejemplo, estamos haciendo aplicaciones blockchain con Bubble. Conectamos nuestra aplicación a una blockchain, como por ejemplo la de Tezos, y creamos todo tipo de aplicaciones que utilizan tanto la potencia de hacer una aplicación con no-code como la potencia de estar utilizando tecnología blockchain. Hemos estado literalmente mucho tiempo preparándonos y entrenándonos para poder aprender a utilizar ambas cosas, tanto blockchain como Bubble. Bubble es mejor que programar a nivel de que no es más divertido, ¿vale? No tienes que aprender un idioma, no tienes que aprender a escribir código, es más divertido aprender a usar Bubble, pero no es más fácil, diría yo. Cuando haces una aplicación con Bubble tienes que utilizar lógica de la misma manera que utilizas cuando estás programando. Tienes que anticiparte a cómo diseñar una buena base de datos en base a lo que creas que vas a estar haciendo con dicha aplicación. Y no solo eso, sino que tienes que anticiparte también a cómo pueden los usuarios interactuar de distintas maneras con una aplicación. Os vamos a enseñar a hacer aplicaciones web. Pero ojo, quiero de verdad enfatizar mucho en este concepto de que hacer aplicaciones no es fácil. Si estás buscando hacer una e-commerce, si estás buscando hacer una web sencilla, de hecho a lo mejor si estás buscando hacer algún tipo de software muy mínimo, a lo mejor prefieres usar WordPress. WordPress es muy sencillo. No sé hasta qué punto WordPress es más barato que Bubble, porque sí que es verdad que la versión más básica de Bubble cuesta creo que solo $25 al mes, pero no os va a permitir desarrollar aplicaciones súper rápidas, el tráfico que podéis mandar a vuestra aplicación es muy limitado y ahí depende de lo que vayáis a construir y de cuánto público vais a tener haciendo uso de vuestra aplicación, os podéis gastar hasta $500 al mes simplemente en el hosting de Bubble. Por lo general, sí que es verdad que es más barato utilizar WordPress, por lo general, pero bueno, al final tampoco quiero que os preocupéis mucho del dinero ahora mismo, solamente quiero que entendáis que son animales completamente distintos y que son la curva de aprendizaje para poder utilizar una u otra son animales, es que son animales completamente distintos. Para aprender a utilizar Thrive Architect o Elementor, probablemente en un mes de constancia y de estar repetidamente haciendo una web, otra web, este tipo de lander, aprendes a crear cursos, a cómo conectar todo con distintos plugins, requiere tiempo, pero con Bubble es que es mucho peor. O sea, con Bubble literalmente te estás haciendo un desarrollador. Con Bubble vas a poder decir que eres ingeniero informático, porque puedes hacer lo que quieras. Una vez aprendes a diseñar bases de datos, a diseñar aplicaciones, a conectar el frontend con el backend, a integrar todo, la verdad es que la potencia es maravilloso verlo, sobre todo, por ejemplo, yo en mi caso, estos últimos 2 años, el proceso de cómo aprendes a hacer todo es duro, pero mola mucho cuando llegas al final. Así que nada, simplemente quería un poco indicaros esto, ¿no? Para quién es Bubble, para quién
defines WordPress, en qué casos quieres crear o utilizar una cosa u otra. En líneas generales, WordPress para casi todo que no sea aplicación. Y Bubble es para hacer aplicaciones web. Sí que es verdad que con Bubble podemos exportar aplicaciones para iOS y para Android para hacer apps móviles, pero a mí sobre todo me gusta usar Bubble para hacer aplicaciones web. Por ejemplo, ConvertBox, un plugin de la que ya os hemos hecho un montón de veces reviews aquí en el canal, eso es una aplicación web. Tú conectas una aplicación a otro servicio que es WordPress, pero la aplicación en sí de crear pop-ups, todo eso se puede hacer con Bubble. Así que bueno, sí que es verdad que a escala económica pues se puede hacer mucho más dinero con Bubble, porque una aplicación obviamente por lo general es más útil que un servicio que puedas dar a través de WordPress, pero obviamente la curva de aprendizaje es mucho más mayor, es mucho más grande. Y no solo eso, sino que depende de la aplicación que vayas a utilizar, pues vas a necesitar incluso más de una persona haciendo la aplicación, ¿no? O sea, nosotros hemos estado involucrados en aplicaciones donde a lo mejor han habido 5 desarrolladores, 5 publishers trabajando al mismo tiempo, porque son aplicaciones muy grandes y se pueden escalar todo lo que quieras. Así que nada más, no me enrollo más y cualquier duda que tengáis me la dejáis en los comentarios. Muchísimas gracias, un saludo, chao.